Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Español. Investigamos con buena ortografía. Aprendizaje esperado. Identifica la utilidad de títulos, subtítulos, índices, ilustraciones y recuadros en un texto. Énfasis. Usar de manera ordenada la ortografía. Familias de palabras, mayúsculas y puntuación en la escritura de párrafos. Vamos a retomar el texto que se ha ido trabajando en las últimas sesiones sobre las rocas, material básico de la superficie terrestre. En clases anteriores viste que para conocer información importante del tema debes de identificar la importancia de los títulos y subtítulos, y también para que la información sea más entendible puedes acompañarla de imágenes o fotografías. En el texto sobre las rocas con el que se trabajó la clase pasada observaste algunos párrafos, pero necesitas poner mucha atención en las palabras que están subrayadas. Tal es el caso de geología, geológicos. En otro párrafo está la palabra cristalización y cristalizan. En otros está la fragmentación y fragmentitos. ¿Qué parecido encuentras entre cada par de palabras? Puedes ver que los pares de palabras se escriben parecido. Esta es una de las características principales de las familias de palabras, que comparten ortografía, es decir, se escriben de forma muy parecida porque derivan de una misma palabra y la parte que comparten se llama raíz. Parece que estás entendiendo que es una familia de palabras. Es muy fácil entenderlo. En un texto es importante cuidar la estructura para que el texto se entienda mucho mejor. Los signos de puntuación se utilizan en los textos y cada vez que encuentres una mayúscula vas a saltar, cada vez que encuentres una coma vas a dar un aplauso y cuando veas un punto te vas a congelar. Hazlo de esta manera para aprender qué son los signos de puntuación. Una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos con propiedades físicas y químicas definidas que se agrupan de forma natural, forman la mayor parte de la Tierra y su importancia radica en que contienen datos importantísimos del tiempo en el que se formaron. La petrología es la rama fundamental de la geología que estudia las rocas, su origen, el modo de ocurrencia, la composición, la clasificación y sus relaciones con los procesos geológicos de la historia de la Tierra. Revisando estos fragmentos de texto, has comprendido que al dar un salto significa que estamos usando mayúsculas, las cuales se utilizan al iniciar un texto, un párrafo o después de un punto. También se usan en los nombres de personas, animales o lugares. Cuando aplaudimos hicimos una pequeña pausa dentro del texto, que es la funcionalidad de la coma. Por último, con el punto te diste cuenta que al congelarte significa que se debe de hacer una pausa más larga. Asignatura Matemáticas. Diseñemos un mosaico. Aprendizaje esperado. Uso de fracciones del tipo medios, cuartos, octavos, etc. para expresar oralmente y por escrito medidas diversas. En la sesión de hoy contarás con un dado. Las caras del dado dicen avanza un medio, avanza un cuarto o avanza un octavo del camino que te falta. Avanza un medio, avanza un cuarto, avanza un octavo del camino que te falta. ¡Vamos a jugar! Si tiras el dado y en el primer tiro te sale un medio, el camino lo dividimos en dos y avanzamos una sección, y en el segundo tiro te sale nuevamente un medio, no continúa con las secciones anteriores, sino que se vuelve a dividir lo que resta del camino en dos partes y avanzas a la mitad. Niños y niñas, diríjanse a la consigna número 2 de la página 81 de su libro de desafíos matemáticos para poder resolver esa consigna. Entonces, primero, coloreen la mitad de los triángulos de color azul. La otra mitad coloreenla de anaranjado. De los triángulos que quedan, coloreen la mitad de verde. El resto de los triángulos coloreenlos de amarillo. Entonces, para comenzar, vamos con el primer paso. Coloreen la mitad de los triángulos de azul. ¿Qué hay que hacer para saber cuál es la mitad de los triángulos? Si tenemos 16 triángulos, por lo que la mitad de ellos son 8, colorea entonces 8 triángulos. Ilumínalos en tu libro de texto. De la otra mitad coloreen la mitad de anaranjado. Quedaron 8, entonces la mitad de esos 8 triángulos son 4. De los triángulos que queden, coloreen la mitad de verde. Quedaron 4, entonces la mitad son 2. Vamos con la última instrucción. El resto de los triángulos coloréalos de amarillo. Bien, quedaron 2 y nos mencionan que iluminemos el resto, por lo cual iluminaremos los dos faltantes. Recuerda que era la mitad y eso representa un medio. Eran 8 triángulos iluminados del total de 16 triángulos. 8 16avos. Recuerda que una fracción se compone de dos cifras. El numerador corresponde al número que nos indica cuántas partes tomamos y el siguiente número es el denominador, que nos indica en cuántas partes se divide la unidad o el entero.
Asignatura Ciencias Naturales. Aprendamos con la ciencia. Aprendizaje esperado. Identifica el agua como disolvente de varios materiales a partir de su aprovechamiento en diversas situaciones cotidianas. Énfasis. Experimenta con diferentes materiales para clasificarlos en insolubles en agua. Aprenderemos a identificar el agua como un disolvente. El día de hoy nos convertiremos en unos científicos. Pide ayuda a tus papás para realizar estas actividades. Actividad 1. Para realizar la actividad utilizaremos 2 filtros para café, de los que cortaremos 6 tiras de 1 centímetro por 10 centímetros. Necesitaremos 3 palitos de madera y 6 vasitos para sostenerlos. Las sustancias que se utilizarán son vinagre, agua y alcohol al 96%. Se montarán 3 estructuras con las mismas características. En cada plato habrá 2 vasitos boca abajo sosteniendo un palito. A 3 tiras de papel se les dibujará a 0.5 centímetros de la orilla un círculo con un plumón a base de agua, de un color secundario. A las otras 3 tiras se les hará el mismo dibujo, pero con un plumón indeleble. Al palito de madera de la estructura se le pegará con Durex una tira con el dibujo de plumón base agua, marcado con una A, y otra tira con el dibujo de plumón indeleble, marcado con una I. Se pegarán por el extremo sin dibujo a una altura que la tira quede separada aproximadamente 0.5 centímetros de la base del plato. Al final nos debe de quedar como en la siguiente imagen. Al primer plato se le pondrá suficiente agua como para que la punta del papel se humedezca. Al segundo vaso se le pondrá alcohol y al tercer plato vinagre. El experimento requiere al menos 1 hora para que los colores corran y puedas observar los resultados de tu experimento. Entonces te vas a dar cuenta que el papel se humedeció con el líquido y conforme iba subiendo por el papel, el punto de color también subía, pero se descompuso en los colores que lo forman. Alumno y alumna, recuerda que este experimento nos va a ayudar a comprender la solubilidad de algunos materiales. En el plato de vinagre, el papel se mojó, pero a los puntos de color no les pasó nada. En el plato con agua, el punto dibujado con plumón a base de agua se corrió hacia arriba y se descompuso en los colores que lo conforman. El punto dibujado con plumón indeleble solo se mojó y no le pasó nada, mientras que en el plato con alcohol, el punto dibujado con plumón a base de agua solo se mojó y no le pasó nada. El punto dibujado con plumón indeleble se corrió hacia arriba y se descompuso en los colores que lo forman. Al realizar este experimento te vas a dar cuenta que el agua no puede disolver todo, solo aquellas sustancias que son afines a ella. Después harás otras actividades experimentales para profundizar sobre la solubilidad. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!